buenas tardes, señores auditores. Hoy día comenzamos nuestro programa Vamos, Somos Chilenos de la radio Portales y estamos a 27 de mayo, ya casi terminando. Y creo que el próximo, no sé si alcanzamos, creo que no alcanzamos de nuestro último programa de mayo. Y quería contarles que hoy día nos encontramos con los panelistas de siempre. Estamos con Mike Castillo. ¿Cómo estás, Mike? Hola, Michi, bien, bien. Un poco de frío, está helado estos días. Sí, ayer estuvo full lloviendo, así que igual rico. Y también nos encontramos acá con Rodrigo Salinas. ¿Cómo estás, Rodri? Muy bien, también con mucho frío. Menos mal tengo un gato de guatero. Y que les habla Michelle Smith. Pero contarles que tenemos una tremenda invitada este martes que nos va a contar varias cosas. Así que quería presentarles obviamente a Carla González, directora de INJUV de acá, de la región de Valparaíso. ¿Cómo estás, Carla? Bien, súper bien, Mitzi. Muchas gracias por esta invitación. Bienvenida a nuestro programa Somos Chilenos. Y aquí, obviamente, cuéntanos un poco de partida como qué es lo que hace el INJUV, para que un poco la gente nos escuche y sepa en qué están ustedes, antes de un poco adelantar, que yo quiero, obviamente, el tema más importante que a mí me encanta es el Día de los Patrimonios, qué pasó ese día y que nos cuente obviamente en qué estuvieron ustedes, pero lo más importante es, ¿qué es el INJUV? Bueno, el INJUV es el Instituto Nacional de la Juventud. Es una institución del Estado de Chile que tiene por misión poder generar políticas públicas para las juventudes, ponerlas a disposición de los gobiernos respectivos y desde ahí, por un lado, favorecer la participación social y política de la juventud y por otro lado, propender a mejorar las condiciones de bienestar integral. Al mismo tiempo, el INJUV tiene un área de estudios, digamos, bien relevante, donde cada 3 años se realiza el levantamiento de encuestas nacionales de juventudes que nos permiten ir dando sentido también a las políticas públicas en materia de juventud y que cada acción que se realiza en los territorios, en las comunas, en las regiones, tenga una pertinencia también, que responda a las necesidades de las diversas juventudes de hoy de nuestro país. Así que eso es, a modo muy general, somos una institución que tiene una trayectoria de 34 años en Chile. Más que mi edad. Así que... y bueno, estamos presentes en cada una de las regiones de nuestro país con direcciones regionales y nos vinculamos también con las comunas, con las provincias a través de los equipos municipales. Trabajamos muy de la mano con las oficinas municipales de juventudes, con los programas Senda Previene y en general con las organizaciones de la sociedad civil también que se vinculan con juventudes, que dentro de su misión tienen que trabajar con juventudes y para las juventudes. Buenísima. De hecho, acá obviamente contarles que tenemos a Rodri, que Rodri es parte de nuestro panel invitado, pero también nos han contado y nos han comentado que también es voluntario en INJUV, sí, porque cumple con la casa. Con Mike ya estamos pasaditos de la edad. Oye, pero yo sí participé en INJUV. Sí, yo también, yo también participé. Yo cuando estaba en el liceo, fue cuando recién se estaba formando el Senda. Entonces yo había pasado tercero medio. No ha pasado tanto tiempo, creo, pero al menos no lo siento. ¿Tienes tu edad, hijo? De hecho, ¿no? Yo tengo 33, ¿verdad? O sea, este año los cumplo. Y me acuerdo que la iniciativa de Senda era súper entretenida. De hecho, uno de los proyectos que hicimos en el liceo fue crear una canción. De hecho, todavía la tengo en mi cabeza, no la voy a cantar ahora. Hicimos una pequeña balada narrando la historia de una persona, cómo una depresión lo terminó arrastrando a la droga. Que en el fondo, cómo son las redes cercanas, son las que determinan un poco de que tu realidad puede ir cambiando. Y en la capacidad de decir, necesito ayuda. Entonces, en el fondo eso era lo que nosotros queríamos dar a entender con esta canción. Entonces, el trabajo que hizo INJUV, al menos en esa época, es súper importante. Y cuando yo llegué a estudiar acá en la región, me acuerdo que me dijeron, oye, la tarjeta INJUV sirve para ir más barato al cine. Y al Jardín Botánico también. Sí, pero es que para mí me salía muy difícil llegar caminando al Botánico. Entonces... Todos íbamos caminando al Botánico, yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Y ahí empezamos, tuve mi cercanía ya al INJUV como tal, con la tarjetita, pero me he dado cuenta de eso, de que más en el ámbito del liceo y universitario se da la comunión con el INJUV. No sé si quizás falta un poco de difusión,
falta que los mismos jóvenes se interesen, porque yo veo iniciativas súper interesantes y la verdad se las están perdiendo. Hay gente que de verdad los va a disfrutar, ese es el llamado, los van a disfrutar. Sí, en mi caso fue así. Yo salí de la universidad y entré a participar en la INJU. Yo durante todo el periodo de universidad no tenía tiempo para nada. Y este año, en enero, precisamente, fueron los llamados voluntariados para hacer los cortafuegos preventivos. Desde entonces no me he despegado de la INJU. He estado en casi todas las llamadas que ha hecho. Y claro, tiene elementos muy importantes. De hecho, yo ando trayendo aquí la tarjetita de... Tarjetita. Claro. El HDT. Hablemos Claro, de todo. hablemos de todo. Que este es uno de los programas que yo más recomiendo justamente porque es de mi área, la psicología. Entonces, cualquier necesidad que uno tenga, con solo esta tarjetita, uno puede escanear el código QR, ¿ya? Que lo puede buscar en Errázuriz 1236. 1230. Oye, qué bueno que Rodrigo, digamos, tome la batuta ahí y dé a conocer eso. Por lo general lo hacemos nosotros con la cara en el programa, o los funcionarios, funcionarias. Pero qué importante que es una persona joven de fe y de cuenta también de, digamos, de estas herramientas que están a disposición de la población en general, porque eso no es restrictivo solo a juventudes. Ah, ya. O sea, cualquier persona que en algún momento requiera apoyo psicológico, que esté en un contexto particularmente complejo, puede vincularse con un psicólogo o psicóloga a través del chat. Y además de ese QR, ¿cómo uno puede buscar ese, por ejemplo, acceder ahí? Acceder acá, bueno, si no tienes esta tarjetita, ingresas a hablemosdetodo.inju.gov.cl. Entonces esa es la página y ahí se va, digamos, a desplegar toda la información del programa, todas las temáticas que se abordan también en los talleres, en los distintos espacios de reflexión que generamos en los establecimientos educativos, con estudiantes en la universidad, qué sé yo, y claro, hay un banner que si tú pinchas te va a dirigir a interactuar con un psicólogo o psicóloga, que no es un bot, sino que es una persona al otro lado de la pantalla o del celular que te va a contener, va a acompañar, va a direccionar un poco y todo de forma anónima, gratuita y confidencial. Sé que esas instancias yo las agradezco mucho. Yo tengo un amigo, a mí me pega muy fuerte el tema del suicidio de la juventud. Tengo amigos que han muerto, ya precisamente porque no supieron hablar con alguien, pedir ayuda. Por lo tanto, igual reiterar ese llamado: cuando tú necesites hablar con alguien, no importa si eres adulto, si eres joven, si eres un niño, usa las instancias, porque a veces no valoramos lo importante que somos para el resto. La verdad es que yo perdí a una querida amiga y a un querido amigo y nunca supe que tenían depresión. Y eso es algo que es fuerte, pues, es súper fuerte, porque en el fondo eran personas que vivían constantemente riendo. Entonces son personas que nos dan señales. Por lo tanto, cuando sientas este llamado, utiliza los canales. Eso es lo que puedo decirle a la gente. Sí, hacer un llamado también a desmitificar estos mitos de que todas las personas que tienen ideación suicida es justamente porque son tristes, son amargados. No, hay muchos mitos que hay que romper. Uno de ellos, justamente lo que dice Mike, es: las personas no muestran esa tristeza. Así que al primer llamado de atención que uno diga algo pasa, convérsenlo. No por conversar del tema está incitando a algo, ¿ya? Ese es un mito que hay que romper desde ahora y desde siempre, de hecho. Cualquier asunto, hable con un especialista, hable con un amigo, pero busque la forma de encontrar paz interior también. Sí, es cierto lo que dice Rodrigo. A veces, cuando nosotros vamos con el equipo a establecimientos educativos, a veces tienen miedo de hablar, por ejemplo, del suicidio, porque piensan, está en la idea, el mito, de que si tú hablas de eso, vas a instar un poco a que el resto pueda incurrir en algún acto de ese tipo, ¿no? Y justamente es todo lo contrario, es como una olla de presión, porque si tú abres ese espacio de conversación en un contexto seguro, claramente, con la compañía y con los profesionales idóneos, se genera todo lo contrario. Bueno, de hecho, esta herramienta surge con esa finalidad, pero hoy nosotros tenemos jóvenes que hablan de todo, como lo dice el programa, o sea, desde dónde puedo ir al CESPAM más próximo de mi comuna, o no sé, dónde puedo obtener atención a beca, o qué pasa si, no sé, no tengo la TNE y pasa X cosa. Entonces, cualquier orientación o información se puede acceder a través de ese igual, de ese chat. igual buenísimo, porque a mí me pasó, yo estoy en la Valparaíso
Y estudié primero en la Andrés Bello, estuve 2 años en una carrera, no me gustó, y después me cambié a la Valpo. Y me pasó que no entendía mucho cómo funcionaba el tema de cambio de universidad de privada a pública. Igual es harto cosa como de temas de papeleo, de postular a cosas y no sé qué. Entonces yo no tenía idea y siempre andaba preguntando. Entonces igual bacán tener como un lugar donde uno pueda acudir y que te puedan como orientar a cualquier cosa. Tanto, por ejemplo, fui FONASA, FONASA como por ser estudiante tenía que ser FONASA A. Entonces ahí sí o sí, al ser FONASA A, uno no puede ir a ningún lado que no sea el CEFAM o el hospital. Entonces ahí también tuve que averiguar y siempre era como medio difícil o engorroso no saber dónde acudir. Entonces en este caso igual es una muy buena herramienta para los jóvenes, en especial los que vienen de otras regiones. Sí. Porque al final pasa que muchos, en la Valparaíso por lo menos me pasa que más o menos el 60% eran de otras regiones, sí, donde tienen que cambiarse de CEFAM, de todo. Entonces ahora, ¿dónde queda? Si me resfrío, si no sé qué, cualquier cosa, igual es muy buena para... Sí, pues, y pasa mucho, bueno, nuestra región, nuestra comuna de Valparaíso es una comuna universitaria, entonces tiene un número importante de jóvenes que son población flotante, el fin de semana largo se van a ver a sus familias, en las vacaciones ese número desciende ciertamente. Y ¿sabéis lo que nosotros hicimos este año? Porque nos dimos cuenta que, ya, el chat es una parte, ¿cierto? Pero qué importante es poner temas en la mesa de salud mental desde otras formas como distintas de hacerlo. No el típico taller que sí sirve, no, igual es necesario, pero qué importante hacerlo, por ejemplo, en actividades al aire libre, en vinculación con patrimonio, acciones de voluntariado y también, por ejemplo, en contacto con la naturaleza. Entonces, hemos realizado, en el contexto del programa Hablemos de Todo, trekking y recorridos patrimoniales que ponen en la mesa temas de que importante es cuidar la salud mental a través de otros espacios de participación, por ejemplo, juntarnos a caminar, subir un cerro. Y a veces hay cosas súper sencillas. Yo me acuerdo que estuve en un taller de liderazgo una vez, y esas pequeñas acciones de juntarte con personas que no necesariamente conoces, claro, ir a subir un cerro tiene la capacidad de desconectarte al punto de que cuando termina te das cuenta de que toda esa mochila, esa carga que tenía no es real, solamente estaba la presión en tu cabeza. Entonces estas instancias te ayudan además a descubrir pasatiempos que no sabías que te gustan. Sí. Y eso es súper importante. ¿Sabes qué nos pasó ahora? Hace poco con la Municipalidad de Concón armamos un trekking al Cerro Mauco. Me encanta. O sea, terminamos, ni que te digo cómo terminamos así que no podíamos ni parar al día siguiente, pero... Es duro el trekking de Mauco, uno lo mira y dice... No, para nada. Yo, de hecho, todos dicen, no, es fácil el Mauco. No, de verdad, es intenso. Había muchos jóvenes que iban por primera vez. Tú no fuiste ese día, ¿cierto? No. Pero muchos iban por primera vez y nunca en su vida habían subido un cerro. Nunca. Sí. O sea, no fueron ni con las zapatillas ni nada. Igual se prepararon con algunas condiciones de seguridad, las mínimas que requería, pero por ejemplo al final cuando armamos la encuesta para evaluar la actividad, porque es parte del proceso que hacemos siempre, nuestras actividades siempre son evaluadas, muchos de ellos en un momento, ¿te acordás que nos escribían así como me permitió salir por un momento de mi rutina, de mi día a día, desconectarme de mis problemas de salud mental? Entonces, nosotros eso apostamos, que los municipios que tienen, por ejemplo, entornos naturales, patrimonios naturales, cerros, Yayay, por ejemplo, este fin de semana hacemos un trekking a las Bandurrias, Cerro Bandurrias con Yayay, Concón o Valparaíso, que tiene el tranque de la luz, también hacemos recorridos para allá, Acantilado Férico Santa María y otros lugares del interior. Qué importante es que las autoridades también los pongan a disposición de los jóvenes, de las oficinas de turismo, de deporte. Y es rico ver además tantos jóvenes haciendo deporte. Yo creo que de repente falta eso. Y favorece la identidad también. Y no solo eso, de hecho, después de todos estos voluntariados de desmalezado y esas cosas, yo creé un grupito también, somos más de 15 personas que nos hacemos llamar Team Maleza. ¿En serio? ¿Eso sabía eso? Sí, tenemos un grupito llamado Team Maleza. Y todo lo que pasó en los desmalezados nos sirvió. Claro, entonces rescatamos hasta perritos. Con eso te digo todo. Sí, se rescataron perritos, gente que fue a abandonar perritos justamente en los desmalezados, ya, se rescataron, se hizo un trabajo impecable. Las veces que fuimos, pero
en 2 horas ya teníamos todo listo porque Sí, pues ustedes adquirieron claro, harta destreza en el proceso. hicimos un muy buen equipo de trabajo y después se nos sumó también Guardia Civil también muy motivada haciendo sus elementos, o sea, con sus cosas, con sus elementos, un trabajo muy impecable en todos los sentidos. Oye, entonces podríamos decir que lo que pasa en el desmalezado no se queda en el desmalezado. No, se continúa. De hecho, hace 2 semanas más o menos se hizo un taller también en INJUB sobre salud mental, ya, primer auxilio psicológico. También participé en eso. Ay, pero eso es súper Ya. positivo. Sí, más de... Justo trajimos al panelista número 1 Sí. INJUB. Exacto. Influencer INJUB número Y 1. no estaba preparado. No, pero hay muchas cosas que se realizan ahí. De hecho, también es un espacio seguro para estudiar, tiene su pizarra a disposición, es un espacio muy completo que yo invito a cualquier Eso. estudiante, a pasar por la oficina de la INJUB, que la directora ahora va a decir la dirección de nuevo. Sí, Errázuriz 1236. Nosotros estamos trabajando de una manera súper transversal, o sea, entendiendo que jóvenes hay en todos los espacios, y necesitamos, y no solo en INJUB, yo diría que eso debería ser una aspiración de los municipios, las distintas organizaciones que se vinculan con juventudes, generar espacios para que los jóvenes participen de forma segura también. Eso es súper importante. Que es más democrático que recuperar los espacios, en el fondo, a través de la ocupación. Mira, eso que recién me quedó dando vuelta, que mencionaste el tema primer auxilio psicológico. Sí. Mira, yo primera vez que escucho el término, porque siempre hice cursos de primer auxilio, stop and bleeding, un montón de cosas así, pero qué importante es que se valore, y yo creo que esto es un trabajo que en parte ha sido muy importante la UJUNGE acá, de sacar esa idea de que la psicología y los psicólogos son para los locos, ¿ya? El loquero. Entonces, me gusta esto que se van rompiendo mitos, se va resignificando el término de lo que es la juventud, la ocupación, y imagínate, primero auxilio psicológico, qué importante saberlo. Yo no lo sé hacer, pero... Es que ahora pasa mucho, por lo menos yo lo he visto como con mis amigas que son profesoras, y aquí tú nos puedes contar, que muchos jóvenes han tenido el tema, de hecho me incluyo, de ataques de ansiedad, ataques de pánico, todavía no entiendo bien cuál es la diferencia, pero han tenido. Entonces saber cómo, me imagino que es como para preparar a alguien, porque de repente ha pasado que alguien, a un joven en un grupo, a alguien le da ese tipo de ataque y nadie tiene las herramientas para poder calmar a esa persona. Exacto, hay que entender que los primeros auxilios psicológicos no es necesario ser un psicólogo para aplicarlo. Ya cualquier persona que esté en conocimiento del tema puede aplicarlo sin ningún problema. De hecho, por eso están estas instancias que prepara INJUB, también acercamiento con personas de lengua de señas, para personas sordas. Esos elementos son muy importantes conocerlos, no solamente para un psicólogo, para cualquier persona. En el caso de primer auxilio psicológico, lo mismo. En un caso de emergencia, justamente con personas que, si tienen SEA o TEA, dependiendo de cómo se sienta más cómodo, es importante que cuando tengan estos episodios que sean estresantes, pueden prepararse y decir, oye, no estás solo, estás acompañado, hacer un espacio alrededor también para que pueda sentirse cómodo con el ambiente. Es un elemento esencial para cualquier persona que trabaje tanto con niños o con personas en cualquier situación, de hecho. Sí, y ¿sabes qué? Lo relevante, como decía Rodrigo, es que, claro, no tienes que ser psicólogo o algún profesional como el área de la salud mental para poder prestar auxilio a otra persona que lo está viviendo en un contexto de emergencia o contingencia. Y tiene algo a la base que es súper bonito, y es que en general quienes participan no lo hacen porque quieren estar más entrenados o desde el individualismo, lo hacen pensando en estar a la disposición. empatía. Sí, eso es lo que está a la base, es la empatía, es estar a disposición de un otro u otra cuando existe esa necesidad, cuando sea, no sé, una ocasión de incendio, cuando catástrofe o cualquier otra situación que se pueda dar en un contexto público con alguien que tú no conoces. Hasta en un festival de música, claro, que puede ser el mejor claro. momento del mundo, pero de repente alguien no estaba preparado Sí. psicológicamente y sufre un ataque. Exacto. Y qué mejor que alguien pueda tener las herramientas para poder apoyar a esa persona. Entonces, eso es parte de la formación del voluntariado que nosotros también entregamos, que no es solo un voluntariado de acción social, sino también es un voluntariado también que busca transformar desde las relaciones, desde el vínculo, desde la incidencia también con las comunidades, con las organizaciones territoriales. Está en esa línea de trabajo.
Y antes de que se nos vaya acabando el tiempo, todavía nos van quedando unos minutos. Pero preguntarte, ¿cómo fue este fin de semana del Día del Patrimonio para INJUV? Tengo entendido que, bueno, por ahí supe que Rodri también fue voluntario, me imagino que hubo varios voluntarios. Sí. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Dónde estuvieron? Acá, tanto en Viña del Mar como Valparaíso, quizás también estuvieron en Concón. Sí, estuvimos, mira, como Instituto Nacional de la Juventud Valparaíso nos vinculamos con CERPAC. Y bueno, todos los años se da esta posibilidad, pero este año en particular tuvimos una participación súper importante. O sea, cerca de 40 jóvenes, 35 o 40 jóvenes participaron el día 24 y yo diría que un número similar, quizá un poquito menos, pero el domingo 25, los 2 días. Realizando distintas actividades en Cerro Castillo, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Entonces, de recibir a las personas, de darles la bienvenida, de ponerle la etiqueta del Día de los Patrimonios, entregar el pasaporte patrimonial, guardar su ropa en guardarropía, asistir a los niños, niñas, a las personas mayores en los juegos digamos, en un contexto lúdico, ayudar a tomarse la selfie o la foto. Siempre uno importante para el Día del Patrimonio, el registro. Ordenar, digamos, el tránsito, la logística y también debo destacar que las personas que participan y que visitan lo agradecen mucho. Y yo creo que esa es una licencia súper importante para la participación, porque en el fondo cada persona que participa ese día, voluntario o voluntaria, siente que está cumpliendo un rol súper importante, que si no estuvieran no sería lo mismo. Y desde el equipo también del Palacio Presidencial, mucho cuidado también, o sea, como mucho significado al rol del voluntariado, que yo creo que eso hace como un match así perfecto para la participación. Así que eso fue una jornada muy, muy bonita. Entiendo que cerca de 10.000 personas se inscribieron para los 2 días, para el 24 y el 25. Está lleno de gente. Eso es mucho más que lo normal, entendiendo que yo sé que nuestra generación al menos es poco participativa de esta instancia, me da la impresión. Bueno, en general nosotros, yo llegué a INJUV en octubre del año pasado, pero la información que tuve es que este año hubo mucha convocatoria de jóvenes para ser personas voluntarias, ¿ya? Sí. Y para participar, o sea, estuvo todo el día permanente. Bueno, yo creo que tú tienes ahí la palabra más desde la experiencia, la vivencia, tú tuviste. Sí, de hecho el 24 es muy probable que hayan sido solamente 10.000 personas ya inscritas. Fue un tema, pero mucha gente llegó sin inscribirse. Entonces ahí de hecho yo no tenía idea que había que inscribirse. Claro, de hecho con Carabineros de Chile estuvimos ahí en la puerta. Yo me quedé en la puerta todo el día. Creo que esa la labor la que más me gustó. ¿Sí? Porque ingresar personas y tratar de hacer todo fácil, todo rápido, para que pudiera ser mucho más expedito para la gente. Pero te digo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lleno. O sea, la fila era impresionante porque todos querían entrar. Y ahí claramente todos los voluntarios, no solamente de INJUV, también estuvo Universidad de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso y el colegio el Liceo Cortés Brown. Y el Liceo Cortés Brown también. Y ahí estuvimos, pero constantemente nos turnábamos para la hora de almuerzo. Mucha gente. De hecho, los mismos voluntarios haciendo el recorrido para que le enseñaran a las personas. Fue maravilloso en todo sentido. Qué bonita la instancia, ¿no? Porque yo por mi profesión me gusta apreciar la belleza que hay en lo patrimonial y la complejidad de la técnica que tiene, ¿ya? Y también entender de que lo patrimonial no es solo aquello que está construido por nuestras manos, también hay otras cosas que también son patrimoniales. Y la verdad es que el poder apreciarla en una ciudad como esta, que tiene tanto patrimonio, me parece que es súper bueno, porque en un fondo te reencanta y te enseña a cuidar lo que en realidad es de todos. Claro. Nosotros en INJUV decimos que juventud y patrimonio son una muy buena combinación. De hecho, nos hemos sorprendido mucho. Hacemos recorridos patrimoniales por Valparaíso y también participan mucho. De hecho, lo hicimos ahora en marzo, cementerio, creo. Yo quería ir, pero no alcancé. Sí, de hecho el 24 y el 25 también hubieron paseos y recorridos por el cementerio número 3 de Playa Ancha. Nosotros tuvimos la noche, sí. Sí, en la noche. Algunos voluntarios con mucho esfuerzo fueron tanto en el día al Cerro Castillo y en la noche a apoyar al cementerio. Sí. O sea, fue una tira muy larga. Ahí está historia de terror ahí dentro del paseo, ¿no? Sí, algunas historias
igual se genera, bueno, ese día no tengo el número de cuántas personas ingresaron, pero tienen que haber sido cerca de 4.000 personas solo en la noche del 24, porque los hacían ingresar como grupos de 100, pasaban 15 minutos, ingresaban los otros 100, iban haciendo el recorrido, y los voluntarios del INJU lo que hacían era estar como en los puntos y contaban la historia de la persona que estaban, digamos, ahí. ¿Y estaban solos entonces? ¿Se quedan? No, yo... No, pero es que había harta gente. O sea, igual se genera una cosa así del ambiente, particular. Pero es bonito. Alguien, no sé quién una vez fue el que dijo que si quieres conocer tu región o tu comuna, no sé, anda al cementerio, y claro, ahí hay Pero hartas sí. historias. Bueno, la Caro es testigo, la Caro, que está acá, es testigo de que nosotros fuimos a Buenos Aires juntas. Y nadie quería ir al cementerio. Yo todo el día, vamos al cementerio. Michelle, ¿por qué querés ir a un cementerio? Está todo lleno de muertos, ¿qué querís hacer ahí? Y yo como, esto es cultura. Y nadie me entendía. Pero ahora lo entendió. Aquí está la demostración de por qué yo quería ir al cementerio de Buenos Aires. Además, estamos hablando. Pero me tildaban de loca. Es bonito conocer los cementerios. Nosotros hemos hecho recorridos con TNC Valparaíso y el cementerio número 2. Sí, tenemos eventualmente recorridos que son gratuitos con ellos, y ahora estuvimos por primera vez en el cementerio número 3. Interesante. Bonito, bien bonito. Así que estamos ahí descubriendo cosas nuevas todos los días. ¿Y qué se viene ahora? Ya nos van quedando los últimos minutos para que... ¿Qué se viene? Uy, estamos en hartas cosas. Hoy día justamente estábamos en la Mesa Regional de Juventudes, trabajando con las provincias, con los equipos provinciales, trazando un poco... transversalizar la perspectiva de trabajo con juventudes en el territorio y poner a las juventudes en el centro del desarrollo también de sus comunidades. Y también estamos con encuestas, estamos levantando datos en el contexto de la encuesta nacional de juventudes. Iniciamos ya el trabajo campo en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Casablanca, Puchuncaví, Los Andes, Quillota, San Antonio, San Felipe, Quilpué, Alemania y Santa María. Entonces el llamado también es a que las juventudes abran las puertas, que puedan... ¿En qué consiste esa encuesta? O sea, en el fondo nos permite caracterizar, saber cómo son las jóvenes hoy, en qué están, cuáles son sus intereses, motivaciones, sus percepciones también, su relación, por ejemplo, con las redes sociales, sus opiniones respecto a la participación social, política. O sea, como hay distintos ámbitos desde los cuales podemos ir conociendo, y es súper necesario hacerlo, porque eso permite que tanto organizaciones públicas como privadas puedan trazar también propuestas de desarrollo para la juventud. Entonces la invitación ahí es que abran la puerta y puedan dar a conocer también su apreciación. Buenísimo. Sí, así que en eso estamos con Compromiso Joven, un programa que busca reconocer también liderazgo para favorecer la participación social en las comunas. Acá estamos con Compromiso Joven en Valparaíso, en Viña del Mar, San Felipe, Panquehue, Putaendo y Yayay. Así que en esos lugares vamos a estar todo este año ahí trabajando con un equipo, movilizando también a las juventudes rurales también, que es importante ofrecer espacios de desarrollo para la ruralidad. Mucha gente en el espacio rural, los jóvenes al final terminan obviamente yéndose más a las urbes, por temas de que no hay actividades, se aburren. Sí. Bueno, yo lo que les comentaba que participaba fue en los Andes. Entonces nosotros íbamos a hacer las actividades al Parque Ambrosio Higgins. Entonces que una instancia bonita, tienes una mezcla como entre un parque, tienes un pedacito de cerro, tienes el anfiteatro, entonces se dan dinámicas muy interesantes. Sí, ahí yo creo que las comunas tienen que poner ahí su sello, o sea, como recoger lo lindo de las comunas. Eso yo creo que es lo rico de la quinta región, que tiene una pluralidad de comunas totalmente distintas, algunas cerca del mar, otras cerca de la montaña. Oye, sí, pues invitar también a que nos sigan en las redes sociales, INJU Valparaíso. Vamos a tener nuevos recorridos, vamos a tener nuevos trekking con Zapallar. Estamos articulando Dicen que los trekking en Zapallar son muy bonitos. Tenemos una nueva subida al Cerro Mauco, tenemos con Zapallar, tenemos este fin de semana a Las Bandurrias en Yayay y Putaendo también. Vamos a hacer también ahí un recorrido patrimonial, así es que estamos con hartas actividades y es importante que nos sigan para que puedan participar. Se inscriben, todas gratuitas, ciertamente.
Muchas gracias. Completamente recomendado. Desde la experiencia lo digo, así que Influencer número 1, No, Rodrigo. Están todos más que invitados, entonces. Sí. O sea, tienen que Sí. puro suscribirse, seguir y empezar a participar, chiquillos, Sí, porque exacto. estas instancias son muy entretenidas y es cuando uno está joven que puedes hacerla, descubrir qué te gusta, después te especializarás. Pero es ahora cuando tenés que probar distintas instancias dentro de lo que es propositivo y positivo. Hoy día vacunación también. ¿Te vacunaron contra la influenza o no? Yo sí. ¿Sí? ¿Tú te vacunaste? No. Ya. Invitada a vacunarse al INJU. Tenemos... Ay, me asusto. ¿Tú te vacunaste? Ya, pues ahora pues, a vacunarse contra la influenza. Muchas Somos punto de gracias. vacunación. Mira, yo la primera vez que tuve influenza, yo dije, creo que me voy a vacunar el próximo año. Así que todos los años me vacuno porque Este es muy año me fuerte. dijeron que era bueno vacunarse, pero Sí. yo ahí A Carito también se vacunó me he el día. resistido a vacunarme. Ahí somos 4. Yo no me... Uy, se me fue el audio, parece. Ya. Pero nada, agradecerte, Carla González, directora de INJUB Valparaíso, por esta tremenda entrevista y nada, quedas invitadísima quizás en otra oportunidad cuando tengan algún evento, cuando quieras acá en nuestra radio, en nuestro programa. Nosotros acá, bueno, con los chicos siempre les digo, la idea es incentivar el tema de la juventud. Soy un poco, trato de tener como un cierto target de invitados por lo mismo, para que siempre hablemos de temas más jóvenes, porque somos Vamos Somos Chilenos, tenemos hartos panelistas y el martes se podría decir que es el día de la juventud para Vamos Somos Chilenos. Así que muchas gracias por venir y nos estamos viendo. Vamos a una pausa musical y seguimos con nuestro programa Vamos Somos Chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y volvemos de nuestra pausa musical a nuestro programa Vamos Somos Chilenos. Y bueno, acá ya estamos los tres panelistas de siempre: Michael Castillo, Michelle Smith que les habla y Rodrigo Salinas. ¿Cómo están, chicos? Con harto frío. Sí, No hace después tanto frío hoy día. Después de hablar tanto de juventud, estamos como tiritando. No. Bueno, acá tenemos al más joven de los jóvenes y acá tenemos al grupo todavía O sea, yo creo que es porque tuvimos que estar mucho rato esperando, ¿no? No voy a decir nada más que eso. Se me están pelando. Ay, qué chanta. Igual teníamos todo calculado para el invitado. ¿Sí? No, está bien, está bien. Tremenda invitada, muy agradable y qué bueno que se difunda el funcionamiento de la INJU. Hay mucha gente que no sabe para qué sirve, de qué se trata. Bueno, ahora ya saben, síganlos, acóplense a la actividad y lo van a pasar muy bien. sí, tienen muy buenos programas, que claramente yo soy parte de ellos. Me gusta mucho ir a la INJU por lo mismo, porque uno aprende harto, así que muchas instancias. Sigan sus redes sociales, así que... Bueno, y en ese sentido yo también me acoplo a lo que tú comentas, porque cuando yo iba a la universidad, yo era muy de estar todo el día en la universidad, en el fondo. Yo siempre le digo a todos los que estudian, puede ser en el instituto, o en el colegio o en la universidad, pero estudien en los momentos que tienen que estudiar, o sea, me refiero, vayan a clases. Y después no es necesario, por ejemplo, yo en ese entonces, en mi época universitaria, yo no tenía computador. Entonces yo todo lo tenía que hacer en la biblioteca, todo, porque si no, no podía. Y la cuestión es que estaba todo el día en la biblioteca o en clases, y después cuando ya llegaba cierto horario, 5 de la tarde, yo me iba a mi casa y chao. No, me olvidaba de la universidad. Y nunca tuve ningún problema con el tema de, bueno, algún tramo que me echaré, pero en el fondo no tuve problemas con eso. Y al final cuando uno es constante y trata de, después, en los tiempos libres, por ejemplo, participar en el INJU, te dan otras herramientas, insisto en eso. Uno tiene que, no solamente el tema de las herramientas de los estudios, sino que las herramientas de términos más blandos, los cursos que ahora nos estás contando, que son herramientas que no te dan todos los lugares y que son muy buenas para no solamente para uno personalmente, sino profesionalmente, y también para ayudar a la comunidad, que es el punto también que nos comentaba Carla, el tema de la empatía. Porque al final, qué mejor que tener herramientas para poder ayudar a alguien. Exacto. Y mira, vamos a decir que, como nada gratis en esta vida, no tiene costo para el joven que quiera asistir. Y eso es súper bueno, porque entendiendo de que cuando tú no tienes trabajo, o a veces no sabes qué quieres hacer, muchas veces eres profesional, pero no sabes a qué área especializarte o dedicarte, se necesita salir un poquito afuera, tomar aire y reflexionar. De hecho, por eso es tan importante el ocio, que el ocio te permite tener perspectiva. Lo vas a ver más que nada, Rodrigo, que... Sí, lo quería llevar a otro lado, sí. Hay gente que tiene mucho ocio y... Ya, pero eso son los excesos. Mira, 25.000 excesos conozco.
Oye, y esos son los que estaban afuera de Chile. Sí. Oye, sí. De hecho, bueno, ahora vamos a cambiar nuestra línea y en este segundo bloque queremos hablar harto de política y uno de los temas que está más contingente es el tema del ausentismo laboral, el tema de las licencias médicas con PIN, y donde ocurre más eso es en el sector público, lamentablemente. No estamos hablando solamente del área de salud, sino que en todos los ámbitos laborales del sistema público se está haciendo este terrible daño en el fondo al sistema laboral, que es el tener licencias falsas. ¿Qué opinan de eso? Mira, vamos a partir por el principio. Sí, es un tema que nos va a dar, tenemos como 19 minutos y... Mira, lo voy a decir claramente. Yo estuve en un momento trabajando en el municipio y habían servicios que no funcionaban bien porque los directores estaban con licencia. Yo me puse a averiguar desde cuándo llevan licencia y hay algunos funcionarios en el caso de Valparaíso que llevan 3 años con licencia. Entonces, a mí se me ocurrió averiguar el nombre. Con el nombre encontré el Facebook. ¿Ya? Y me di cuenta que estaban desarrollando emprendimientos en paralelo. No voy a dar los nombres, pero sí una persona que administra el Estadio Leo Figueroa. Entonces, cuando empecé a hacer esto, porque obviamente son recursos públicos, hay que cuidarlos, entendiendo de que si tú 1 millón de pesos que dejes de gastarse donde corresponde, estamos hablando que es una quimioterapia, para que lo tengamos en perspectiva. Si tú te robas 1 millón de pesos, le robaste una quimioterapia a una persona que se podría haber salvado. O a nivel educacional a un niño en el colegio, en un colegio público. Y es un niño que si no va a comer al colegio muchas veces no come. Pero me dijeron, y lo conversé adentro, me dijeron, ¿sabes lo que pasa? Es que por el Karim, tú no puedes hacer eso. No puedes investigar por qué X o tal funcionario lleva 3 años con licencia. Espantoso, me parece espantoso. Oye, pero ese es otro tema, la ley Karim, que era una de las leyes peor hechas en el último tiempo. Pero ¿te acuerdas cuando hace unas semanas conversamos de la falta de profesionales de la salud en CEFAM? Coincidentemente también tienen mucha licencia médica. Justamente los mismos profesionales que faltan en los CEFAM es porque tienen licencia. Y además lo peor de todo es que acá ni siquiera estaban en otros países de vacaciones, estaban trabajando en el sector privado mientras tenían esta licencia. A mí me parece, eso sí que lo encuentro garrafal, una falta de respeto a todas las personas, a nosotros mismos, todos los que aportamos con nuestros impuestos, con todo al Estado. Al final es el problema, porque este problema, hay que ver el problema de 2 formas. Está el tema del ausentismo laboral y el tema de las licencias falsas. Pero el tema del ausentismo laboral porcentualmente recae a el sector público. Y al final esto da una desventaja, por una parte también, al sector privado. Lo que pasa, Michelle, es que, a ver, hay que verlo desde 2 aristas, pero también son propiamente económicas. Hay que entender que 1/3 de los recursos de FONASA se van a pagar licencias médicas, pero también hay que entender que por parte de las negociaciones colectivas que han conseguido los funcionarios públicos, cuando el funcionario tiene licencia, el servicio, que puede ser servicio de salud en este caso, le paga íntegramente su sueldo, ¿ya? Entonces, cuando el servicio después rescata, por decirlo de alguna forma, la licencia, si la licencia es por un monto menor, ahí queda, ¿cierto? O si la licencia es rechazada, ahí queda. Y esos montos van descontando de FONASA de tratamientos que son para otras personas. Pero además, tú tienes que los distintos servicios, como se rigen por el Código Administrativo del Empleo Público, cuando tú tienes una persona que sale porque tomó licencia, tiene un reemplazo. Pero muchas veces se da de que el reemplazo también toma licencia. Y como no está contemplado el reemplazo del reemplazo, queda una vacancia. Y esas vacancias generalmente afectan a los usuarios. Y para la mala suerte de todos los que tenemos que usar los servicios públicos, somos nosotros los afectados. Bueno, 2 casos importantes de eso es Junji, que es uno de los que se está viendo el tema porque tiene una gran cantidad de licencias, y el otro es la Fundación Integra, que claro, justamente generan esta rotatividad muy alta porque tiran muchas licencias. De hecho, otro de los servicios que a mí me ha tocado trabajar ahí es Mejor Niñez, y justamente Mejor Niñez es uno de los elementos del gobierno que más licencias genera porque es muy
rotativo el trabajo. Es horrible. Y a mí, entonces ahí me genera la duda, ¿no será que el Estado no está preparado para generar bolsas laborales y tiene que empezar a preocuparse de otras cosas? Porque claramente todos estos funcionarios, ¿para qué sirve pagarles todos estos sueldos si no están trabajando? Yo creo que ese es el punto. O sea, cuando hablan de hay que disminuir el Estado, acá tenemos datos duros de que estas personas que están cuántos años con licencias, que se le están pagando los sueldos, ¿vale la pena tenerlos ahí? ¿Vale la pena seguir Sí. con ellos? Lo que pasa es que yo pediría, ¿O hay que mejorar este sistema? o sea, evidentemente hay que agilizarlo y hay que modernizar el Estado. Cuando uno habla de modernizar el Estado, y esto lo dicen distintos estudios que se han hecho, la modernización pasa por la reforma del Estatuto Administrativo del Empleo Público, porque hay que entender que hay dos estatutos distintos. O sea, tiene el estatuto docente, el estatuto de funcionario, el estatuto de funcionario de la salud, el código, etcétera. Entonces, yo creo que acá tenemos que tener un órgano único, que es el Código del Trabajo. Inclusive, es más, yo me acuerdo que en los 90, yo era chico, pero tengo la mala suerte de tener buena memoria. Ya, porque yo no tengo, claramente no me acuerdo. Los funcionarios públicos protestaban en contra del estatuto administrativo porque decían que fue diseñado para amarrar los trabajadores que dejó la dictadura. Pero cuando esos trabajadores que dejó la dictadura se jubilaron, ahora ya no es un problema. Es algo Ahora positivo. yo veo afuera de distintas municipalidades que dice la carrera de funcionario es un derecho. Yo me pregunto, ¿es un derecho para todos o para los que ya tienen coartado el Estado? Porque al menos yo no tengo derecho a ir y hacer carrera, ni tú, ni probablemente la mayoría de las personas que nos están escuchando, y no es nada en contra del funcionario público. Pero sí creo que como justo por pecadores pagan, yo creo que todos debemos regirnos por el Código del Trabajo. Yo también creo eso, justo que vayan justo por pecadores, porque no puede ser. O sea, el mejor amigo de nuestro presidente teniendo una licencia falsa, yéndose del país, disfrutando la vida loca, con aumento de sueldo incluido, me parece una aberración. Es que mira, El daño institucional es muy grande. Que este gobierno es maravilloso para hacer... hace todo lo contrario de un buen gobierno. O sea, el daño institucional al presidente. La imagen del presidente es la más dañada de los últimos 30 años. o sea, más que la imagen es la institución del presidente, porque hay que entender que el presidente de la República Es una institución, Sí. sí, totalmente. No es una persona, ni las personas que van pasando, es la institución que se representa. Y mira, es más, dentro de lo que tú dices, Rodrigo, es súper importante porque en este minuto tenemos de que la población siente rabia y enojo contra el funcionario público porque muchos no sabían que ellos les pagan sus sueldos enteros, de que no les hacen descuento, y de que para despedirlo tú tienes que sumariarlo 2 veces, enviar los sumarios a Contraloría para poder recién despedirlo a una persona que hace mal su pega. Entonces, cuando a ti te tratan mal en un hospital, en un servicio como el registro civil, donde haces una fila interminable y ves que es más el café que toma que el trabajo que hace ese funcionario, bueno, no puedes hacer nada. Y eso es lo que da impotencia. La burocracia para todo es burocracia, todo. No puedes hacer nada en este gobierno sin tener que llenar 1000 papeles, y anda que te falte uno. Y al final yo creo que hay muchos funcionarios que no son buenos funcionarios, pero también hay funcionarios que sí, y ahora incurre a una casa de brujas, pero una locura. Sí, es que sé que, Miche, aquí hay otro tema y es parte de lo mismo. Los incentivos que se le entregan al funcionario público es a cumplir su carrera funcionaria. Se supone que tienen muchos pagos y bonos porque ellos no reciben finiquitos. Pero todos sabemos que cuando llega al final y un funcionario se jubila, además de que pasa a ser parte de los montepeados, en el caso de los municipios les entregan una compensación por años de servicio con otra figura legal. Y además de eso tenemos que los sueldos del aparato público, estamos hablando que un jefe de servicio está ganando cerca de los 5 millones de pesos. Estamos hablando de que cuando entra un nuevo alcalde a un municipio, los directores están ganando en torno a los 7, 8 millones de pesos. Estamos hablando de que es demasiado dinero que en el sector privado te lo gana un gerente que administra una empresa a nivel zonal o un empresario que tiene al menos 2 o 3 negocios. Que se ha sacado la cresta y ha tenido años para Es que- llegar a ese punto. Independiente de eso, tú necesitas tener
2 o 3 empresas de nivel media para poder hacerte ese sueldo que tiene un funcionario, el cual no tiene ninguna obligación, porque en el fondo nos están diciendo que básicamente las responsabilidades son políticas. O sea, no hay una... Después de esto no va a pasar nada. Van a haber sumario, tirones de oreja, y el próximo año igual les pagamos los PM. ¿Qué es el problema? Al final, ¿cuál es la solución? O sea, yo lo que veo es claramente achicar el Estado. No podemos tener tantos funcionarios, que sea más eficiente, tener mejores incentivos. Quizás el punto que tú dices de que todos se apeguen al Código del Trabajo, yo creo que sería algo bueno, que todas las personas estén protegidas por el Código del Trabajo y no tengan ¿cómo se llama? Artículos administrativos. De hecho, los abogados laborales, un abogado laboralista que está dedicado a la defensa de los trabajadores privados, no tiene la competencia para atender a los trabajadores públicos, porque son Totalmente distintos. Son tantos estatutos distintos que está hecho a propósito así para que sean engorrosos. El tema es que esto no va a cambiar ni en este ni en el próximo gobierno seguramente, porque es muy difícil echar a un funcionario público. Y es materia de Estado, porque imagínate, yo digo ya, yo voy a ser candidato y voy a derogar el Estatuto Administrativo del Empleo Público. Voy a partir el gobierno con un paro. Entonces, ¿quién puede decirlo? Porque en el fondo estamos coartados con la encuestocracia. Y ese es el problema, y eso es grave, porque al final, si bien los funcionarios públicos representan a 1 millón de personas, estamos hablando de que tenemos un estado más o menos del porte de una ciudad, o sea, de un país gigante. Tenemos demasiados funcionarios públicos. Mucho. Yo digo que Ciertos candidatos ya están proponiendo eliminar estos 100.000 funcionarios con licencias truchas, entre comillas. Ahora, ¿cuántos de ellos realmente tendrán? Bueno, los sumarios no van a terminar nunca. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Ese es el problema. ¿Cuánto tiempo va a llevar un sumario? Mira, mira, voy a decir algo que quizá a alguno le va a sacar roncha. Que es más fácil cambiar la Constitución para crear un nuevo estatuto administrativo del empleo público que cambiar el estatuto administrativo del empleo público. es difícil, está difícil la cosa. Pero al final igual es impresionante, un poco molesta, yo creo que eso es lo que más pasa. Le molesta a toda la gente, a mí me molesta porque uno ve y uno tiene que cuidar el trabajo. Uno cuida su trabajo y de repente veis a personas que no cumplen con las funciones, que pasan en licencia y que siguen trabajando igual y saben que están asegurados. Entonces da un poco de rabia y al final ahí genera un círculo vicioso donde está el funcionario que manda la licencia más el funcionario que quiere trabajar, que quiere hacer su trabajo bien, pero al final está chato porque encuentra injusto todo. Entonces es todo una rueda, una bola de nieve donde generas un mal ambiente laboral. Si ese es el punto. Yo creo que el Estado no está preparado para generar trabajo. Es que no es la función. Simple. Ese es otro tema. Tú generas... Hay un síntoma ya que se llama el síndrome de burnout. Y el síndrome de burnout literalmente es el quemarte con el trabajo. Y eso es lo que le pasa a muchos funcionarios públicos que quieren hacer la pega, quieren hacer las cosas bien, y por esta rabia que van a empezar a sentir, porque hay gente que de verdad se aprovecha del sistema, se aprovecha de la licencia, se aprovecha de todo el sistema a su favor. Y les da lo mismo. Y les da exactamente lo mismo. Pero esta gente que quiere hacer las cosas bien, termina perjudicando su salud mental y más encima su trabajo. Y eso es lo que da rabia, que haya gente buena. O sea, y ¿sabes qué es lo más terrible? Que hace poco supimos de que todos los funcionarios cumplieron con los planes de mejoramiento de la gestión, que esas bonificaciones eran precisamente para impulsar una mejora en la gestión, y nos damos cuenta que la cosa funciona así. Y quiero agregar un dato para aquellos que no sepan, ni Contraloría, ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Hacienda, ni nadie en Chile sabe cuántos trabajadores públicos tiene el Estado de Chile. Y si eso no les parece peligroso, no les parece absurdo o ridículo, porque una de las máximas de la administración es: lo que no se controla, no se administra, y lo que no se administra, no se gasta bien, entendemos que aquí... Es que hay un desorden tremendo. O sea, vemos que las municipalidades tienen los extensos, lo extenso interno, lo extenso externo, el contrata, el no sé qué, entonces no. De hecho, veíamos ¿por qué un municipio va a necesitar, por ejemplo, y sin desmerecer por ninguna carrera, pero ¿por qué necesitas para hacer propaganda a un profesor de educación física?
¿por qué necesitas a un profesor de filosofía? Arquitecto para hacer propaganda. O sea, tienes elementos que de verdad, oye, un poquito de seriedad, dale. O sea, Sí, es que ese es el problema, porque el Estado no es una agencia de trabajo, y eso hay que entenderlo. El Estado lo que tiene que hacer es entregar las condiciones para que tú te puedas desarrollar, para que la libre asociatividad permita el crecimiento orgánico del trabajo. Pero cuando tú tienes 1 millón de funcionarios públicos, eso sale del bolsillo de las personas que salen a trabajar, sale del bolsillo de la viejita que va a cobrar su pensión y compra sus medicamentos y paga un 19% por eso. Pasa por ese, imagínate, el indigente que va a comprarse un pan, paga el impuesto específico de la harina, además del 19%. Entonces, eso es lo que uno critica, y es por eso que tienes corrientes ahora que te dicen los impuestos son un robo. Si bien los impuestos no son un robo, se los están robando. Ese es el punto. yo soy de la corriente que sí son un robo. Yo creo que debería haber menos impuestos. No, yo creo que no, sin objetiva no pagamos tantos impuestos. Pagamos mucho impuesto. En comparación a otros países no, pero Sí, sí, pero- hay un mal Pero- gasto pero de es que- esa pero que en otros plata. países tendríamos salud asegurada, tendríamos un buen servicio y no tendríamos estos casos de licencias falsas. Tenemos países donde los impuestos son altos y los funcionarios, los diputados, los congresistas, ganan el sueldo mínimo. Entonces, yo creo que los impuestos son altos porque a mí me ha tocado contratar gente, y la verdad es que mucha gente cree, y esto hay que decirlo, que cuando tú le pagas un sueldo dicen, no, es que los empresarios no quieren pagar más. Bueno, tú, si a una persona le pagas 500.000 pesos, más o menos lo que tienes que pagar entre impuestos, deducciones y leyes sociales, él representa el 50%. Es decir, una persona produce 1 millón para ganar 500 lucas. Aproximadamente. Bueno, hace poco salió, hace 2 horas, hace unas horas, el juez del Maule presentó su renuncia a la presidencia regional por viaje durante licencia médica. Imagínate un juez que está mandatado por nuestra justicia a hacer cumplir la ley violando la ley. Entonces, ese tipo tiene que inhabilitarse por vida. Es un delincuente. No me acuerdo cuál era la diputada que tiró licencia, se fue a Cancún porque estaba cumpliendo una manda. Terrible. Y tiró licencia desde Cancún. Qué buena manda. Y dijo, no, es que como cualquier persona me quedé Atrapado. me quedé haciendo unas vacaciones, me quedé con unas vacaciones porque era lo obvio. O sea, que no hay respeto, ¿verdad? Si es el tema, no hay respeto por la gente que de verdad te está pagando. Así que ahí lo dejo a pensar. Yo creo que, insisto, el Estado tiene que preocuparse de cosas más mínimas y queda claro que acá que esto no está funcionando. Esto no está funcionando y no es de ahora, es de años. Es un problema de Estado, no de gobierno. Entonces al Sí. final ya vamos cerrando nuestro programa, Somos Chilenos, pero darle las gracias obviamente a Michael Castillo, a Rodrigo Salinas y que les habla Michelle Smith por este programa. Nos estamos viendo el próximo martes en Somos Chilenos de la Radio Portales. Un abrazo para todos. Igualmente. Chao, Adiós. chao. Chao, chao.